Dios les bendiga, buenas noches, amados hermanos, les saludamos como siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor y con mucho cariño queremos saludar a nuestra hermana Rosa López que nos acompaña en esta ocasión, nuestra hermana Rocío Enciso, un placer saludarle, nuestra hermana Celina García también. Saludos y bendiciones desde la linda República de Guatemala, hermana Jessie Mencos. La paz de Dios sea con usted, amada hermana. Qué lindo que ya estamos varios conectados. En esta noche tenemos un tema bien importante, pero pues espero que usted esté disfrutando la noche, esté teniendo una sabrosa cena y pues de parte de Roca de Salvación le enviamos un fuerte abrazo. El tema de esta noche es un no de Dios. En la Biblia hay muchos no, pero aquí vamos a ver un no de Dios. Salmo 37, 8. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites. Ve ahí el no de Dios. No te excites, te desesperes, te pongas ansioso en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. No te excites. Y este tema para esta noche es un no de Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Úsala para edificación de nuestras vidas. Amén. Un no de Dios. Todos sabemos que la palabra no es pequeña, como un sí, pero que tienen un gran poder. Un sí es una palabra afirmativa que todos nos gusta escuchar. Y queremos que siempre que pedimos algo, solicitamos ayuda, que las personas nos digan sí. Pero por otro lado está la otra palabra, el antónimo o lo contrario, que es el no. Y no siempre nos gusta admitir que los no son a veces, amados, vistos como negativos. Pero muchas veces hay una gran bendición y hay una gran claridad en nosotros recibir un no. Así que aquí en el Salmo 37, 8, la Biblia declara uno de esos no en la Biblia. Hay muchos nos, pero aquí en el Salmo 37, 8 dice, no te excites. Y yo quiero hablar, ese no te excites es sinónimo de afán, de ansiedad, de sobrepreocupación, de excitación. De manera que a veces los sís no necesariamente son buenos, pero un no de Dios puede ser una corrección, puede ser una advertencia. Y en este caso es una advertencia de los efectos destructivos que tiene el nosotros sobre preocuparnos, el caer en el afán, el caer en la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental y emocional donde nosotros sentimos sobrepreocupación, miedo, sentimos angustia, sentimos intranquilidad. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque la ansiedad y angustia pueden traer efectos desde irritabilidad, falta de descanso, confusión mental. Puede traer para nosotros, hermanos, mucho miedo. Por lo tanto, cuando Dios dice no te excites, ese no, preste atención al no, a la palabra anterior de esta oración. Este es uno de los muchos no, pero es un no positivo. Es una receta divina. Y cuando hablamos recetas, estamos hablando de la prescripción médica que viene de parte de un doctor, de una clínica o de un hospital. La intención
de esa prescripción es ayudarnos a controlar una situación o eliminarla totalmente. Dios mira los efectos nocivos de la sobrepreocupación y dice, no te excites. ¿Por qué Dios dice eso? No caigas en ansiedad, no caigas en afán, en sobrepreocupación, en miedo, en angustia. ¿Sabe los efectos que hace al organismo? ¿Sabe por qué nosotros padecemos de muchos de alta presión? No solamente se puede sufrir alta presión por el sobrepeso, la mucha sobrepreocupación y ansiedad. Podemos nosotros sufrir de miedos, de pesadillas, de indigestión, de intranquilidad. Y nadie quiere sentirse intranquilo. Uno quiere vivir la vida lo más normal que puede. Dios la diseñó no para que fuese una vida intranquila. No que asomamos la cabeza al mundo y tenemos miedo que va a venir alguien y nos va a morder, nos va a atacar, nos va a destruir. Podemos caer en un estado de ansiedad que nos afecte nuestra estabilidad emocional. Y por eso Dios dice, no te excites, no te angusties, no te pongas ansioso, no te pongas preocupado. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando está bajo estrés, emite unas sustancias de nuestras hormonas nocivas, tóxicas, que nos ponen en un estado emocional y espiritual de confusión. Eso a la larga va a causar úlceras, presión alta, enfermedades cardíacas. Obviamente en el tiempo del salmista David no se conocían los efectos perniciosos de la ansiedad y la angustia y la excitación, sobreexcitación. Dios, amados, que es tan sabio, que le prometió a los israelitas que si confiaban en Él y cumplían sus mandamientos, Dios les dijo, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios os enviaré a vosotros, porque vosotros sois mi pueblo. Dios garantizó en Éxodo, Dios dio esa promesa, que usted y yo no padeceríamos de esas condiciones emocionales y mentales que arruinan nuestro día, que nos quitan el sueño, que nos traen un peso innecesario en nuestra vida. Yo le recomiendo a usted que usted vea este no de Dios, Salmo 37:8, como una prescripción de la farmacia del cielo. Dios, hermanos, sabe exactamente el origen de muchas enfermedades, de muchos problemas emocionales, y por eso Él nos adelanta. Él conoce la raíz de cómo se forman condiciones emocionales y mentales que terminan arruinando nuestras amistades, terminan afectándonos mental, vienen a traernos una confusión mental terrible, que nos quitan y nos roban de la calidad de vida que Dios quiere que sus hijos tengan. Por eso Dios le dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No hay necesidad de tomar las cosas en nuestras manos y hacer aquello que nos va a hacer daño. En la Biblia hay muchos no, pero este específicamente trata con el asunto de la ansiedad que podemos sufrir los creyentes si no tenemos cuidado. Podemos decirnos, hermanos míos, yo sé que estoy así en esta situación, pero yo sé que la próxima vez yo voy a salir adelante. Yo sé que la próxima vez yo voy a controlar esta situación. No siempre las cosas salen como planeamos. Nosotros actuamos, hermanos, espontáneamente. Nadie sabe en realidad cómo va a actuar ante una mala noticia, ante un problema serio. Nadie entiende, hermanos míos, cómo nosotros vamos a enfrentar y a manejar una crisis. Así que
hasta que nosotros estamos en esos zapatos, pasando por ese momento, no podemos adelantar a nadie cómo reaccionaremos. Ahora, hermanos míos, es fácil decir una cosa como en el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es fácil. Pero Dios lo ha dejado para que nosotros aprendamos a descansar. Guardar silencio no es quedarse mudo, no es aislarse de las personas. Guardar silencio no quiere decir que nosotros vamos a desconectarnos del mundo y caer, hermanos, en una soledad, en aislamiento, en claustrarnos en nuestros cuartos. No. El consejo de guardar silencio es mantente tranquilo. Aprende a manejar las olas. Sé un surfista. Yo quisiera decirle que es un surfista. Un surfista es un atleta profesional que aprende a pararse en una tabla y a manejar las olas. Las olas de las presiones diarias también tenemos que aprender a manejar. El surfista no se ahoga en las olas. El surfista aprende a pararse, a utilizar las olas para impulsarse más adentro. Yo quiero decirle, sus olas y las corrientes del mar debajo de sus pies no tienen que ahogarnos. Usted y yo hemos de aprender a manejar como la tabla del surfista. Él sabe pararse, sabe bien cómo se levanta y cuándo la ola, y mantiene un balance. Por eso usted lo ve caminando en las crestas de las olas violentas, pero él no se ahoga, no se hunde, porque él va sobre la ola. El creyente tiene que aprender con la paz y el silencio de Dios a mantener un balance emocional. Nos podemos descontrolar y llegar a un punto, hermanos míos, peligroso. Y esos peligros son los que nos traen a veces una preocupación excesiva por lo que está pasando alrededor. ¿Sí? Entendemos que el mundo tiene problemas políticos, sociales, de guerra, de angustia, que hay fuegos en el norte de California, que hay pandemia, que hay terremotos en otros lugares, que hay huracanes entrando por México, el este de Estados Unidos. Mire, si no aprendemos a manejar las noticias van a subir el estado de ansiedad. Así que si usted de esas personas sensibles, no vea noticias a la hora de acostarse, porque usted va a acabar con mucha adrenalina, con muchas sustancias tóxicas que el cerebro va a emitir, y las hormonas y las glándulas, y usted no va a descansar. Así que yo creo que la vida es de aprender a manejar como el surfista las presiones que se nos presentan. El creyente, con la sabiduría de Dios, por ejemplo, dice Dios en esta prescripción, no te existe. Este es un no de Dios, hecho para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida. Dios de ninguna forma nos está prescribiendo apatía, negligencia, cruzarnos de brazos, dormirnos en nuestros laureles. No, no te excites quiere decir basta cada día su propio afán. Maneja el ahora. No puedes manejar el mañana, el pasado, el otro año. Vive este día con la confianza en Dios. Espera en Dios. No nos llenemos de emociones tóxicas. La preocupación excesiva, sentimientos de agitación. Cuando alguien está ansioso, hermano, hay unos sentimientos de agitación tan feos que nos hacen reaccionar y contestar mal. Las personas que vienen sobre ansiedad y sobre preocupados y afanados y excitados por lo que está pasando, están propensos a responder con enojo, a
abrir su boca y lastimar y decir cosas feas. Cuando alguien está molesto, si es que estamos molestos, me ha pasado muchas veces a mí, tal vez a usted, cuando uno está molesto no piensa igual. Dice cosas que no tiene que decir y nos hace más vulnerables a otras personas. De manera que sobre agitarnos no nos ayuda. La intranquilidad, cuando nos sobreexcitamos, hay una intranquilidad. Usted no ha visto personas que caminan en la casa de un lado para otro como que fuesen leones enjaulados. No tienen paz, quieren libertad, quieren salirse de esa jaula, pero están aprisionados. Esas fieras poderosas están enjauladas y usted los ve que no descansan, sino que se pasean de un lado para otro buscando el camino de la libertad. Así es el alma que está aprisionada con la sobreansiedad. Por eso, este no de Dios es una prescripción para vivir nosotros como el surfista sobre las olas. Dios no quiere que seamos arrastrados por las olas. Que nos arrastren las olas, nos golpeen, nos hundan y nos ahoguen. Dios quiere que aprendamos a manejar las olas de ansiedad, de angustia. Y por eso dice, no te excites. La ansiedad nos pone intranquilos, nos fatiga. Hay gente que está sobreansioso, se siente fatigado. Y sobre todo hay algo que pasa, es la falta de concentración. Cuando nosotros estamos sobreansiosos, sobrepreocupados, créame, que no podemos concentrarnos. Y usted y yo necesitamos estar claros. Debemos tener una mente, hermanos, libre del afán. Hay muchas decisiones que hacer. Hay muchas cosas en nuestra familia que tratar. Y cuando estamos intranquilos, hay una falta de concentración y claridad. Y las personas no saben qué hacer. Tal vez la respuesta no está tan difícil, pero ese estado de angustia y de ansiedad nos hace ver y pensar otras cosas. Pero hermanos, también las personas que caen en ansiedad, en sobreexcitación, ellos lastimosamente se ponen irritables. Y cuando uno se pone irritable, cualquier cosa es un disparador. ¿Sabes lo que es un disparador? Un trigger le llaman en inglés. Es una situación que hace disparar en nosotros reacciones abruptas y violentas y agresivas. Y hablamos y decimos cosas. Yo sé que hay veces que hay que respirar 3 veces. Tal vez no hay que reaccionar tan rápido. No hay que responder un texto con tanta violencia, sino tal vez detenernos, tal vez respirar y leer las cosas 2 veces. Hermanos míos, Dios es poderoso para ayudarnos a descansar en Él. La pregunta es, ¿podemos descansar en medio de todos los afanes y presiones y malas noticias y angustias? ¿Podemos descansar en Dios? Claro que sí podemos descansar a Dios si lo vemos de la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es que mi paz, que mi mente, que mi tranquilidad no depende de mis circunstancias externas, sino depende de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios. Le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida de oración y de lectura bíblica y de ayuno? ¿Sabe que cuando no oramos, cuando no buscamos la dirección de Dios, tambaleamos y cualquier cosa nos hunde, nos hace flaquear? Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y a descansar. Usted no es hecho para hundirse en un pozo de desesperación. Usted no está hecho para estar dando vuelta en la cama hora tras hora, angustiado, afligido,
llorando y lamentándose. No, Dios quiere que nosotros vivamos un día a la vez y que aprendamos a encomendarnos a Dios y a prepararnos cada día con un marco de pensamiento. El día de ayer fue difícil, pero yo me voy a levantar confiando que Dios me va a ayudar. Descansar en Dios no depende en lo absoluto de las circunstancias externas. Puede que esté habiendo un viento, un huracán alrededor o fuera de mi casa, pero yo puedo estar confiando en Dios de rodillas, esperando su misericordia. Hermanos, la ansiedad siempre desemboca en el pecado. Yo quiero decirle, la ansiedad siempre como un río desemboca en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de enseñarnos a confiar en Dios, la ansiedad nos roba la fe, nos roba la confianza en las promesas que Dios ha hecho en su palabra y que todos sus hijos debemos creer y obedecer. Lamentablemente, a veces nosotros, al no descansar en Dios, caemos en actitudes pecaminosas, tomamos decisiones equivocadas, respondemos mal a nuestros cónyuges y seres queridos. Hermanos, nos privamos de disfrutar la vida que Dios quiere que nos disfrutamos. La vida cristiana es una vida feliz, no es un martirio, es una vida donde aprendemos a manejar las olas y a estar con Jesús en la barca, porque Jesús en la barca no va a permitir que los vientos recios huracanados vengan a romper tu embarcación. Por frágil que sea tu embarcación, si está Cristo ahí, tú vas a estar de pie. Usted va a salir adelante. En cambio, usted puede ir en el Titanic. El Titanic, que se creía que era el barco que no se podía hundir, al principio del siglo XX se hundió con miles de pasajeros. Amigo mío, sin embargo, cuando llovió por 40 días y 40 noches, Noé iba en una embarcación de madera. Pero Noé tenía a Dios con él. Su confianza estaba en Dios. Y aunque el arca de seguro en las olas fue golpeada y parecía que se hundía, Dios se mantuvo. El Titanic de hierro se hundió, pero el arca se mantuvo a flote. Porque es cuando está Dios. No tenemos que ser de hierro, podemos ser frágiles, pero nuestra confianza en Dios nos mantendrá de pie y en victoria. Así que yo le digo a usted, este es el tiempo de confiar en Dios, porque la falta de confianza en Dios es pecado. Hermanos, a veces caemos en ansiedad porque nosotros queremos salir con la nuestra. En otras palabras, yo quiero salir con mis caprichos. Yo quiero hacer mi voluntad, mi regalada gana. Y como yo quiero salir con la mía, con la nuestra, a veces las cosas se dan vuelta patas arriba, como una mesa. Se ponen al revés y entonces empezamos a sentir los golpes y los vientos huracanados. Ya es tiempo que no hagamos nuestra regalada gana. Es tiempo de hacer las cosas a la manera de Dios. Sí, caemos en ese pecado de estarnos sobreafanando. Hermanos, vamos a caer en terror, en angustia, en paranoia, en alguna enfermedad o condición mental. Nunca vemos a Jesús preocupado en la barca. ¿Se acuerda usted? Jesús dormía. En la Biblia no vemos a Jesús viviendo en ansiedad por la comida, por el pan, por el vestido. Cosas que San Mateo 6, 25 al 33 nos hablan que excitan, que sobreafanan y preocupan a las personas. Usted me dirá, ¿Jesús sintió en el huerto del Getsemaní grande angustia? Claro que sí, porque estaba a hora de ser martirizado.
que iba a ser clavado en la cruz. Jesús lo sabía bien y en la parte humana obviamente reaccionó. Pero a usted y a mí nadie nos está crucificando. A usted y a mí nadie nos está clavando a una cruz ni metiéndonos una lanza en el costado. Jesús lo vemos en su ministerio caminando con tranquilidad. ¿Se acuerda cuando los vientos soplaban, cuando él cruzaba el lago de Genesaret? Soplaron los vientos, pero Jesús iba dormido en la barca. Físicamente estaba cansado, pero Dios le da descanso. A Dios no le preocupa nada. Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Somos nosotros los seres humanos que el mal tiempo, la mala alimentación, las malas noticias, el sobrecansancio, la inestabilidad política, social, la incertidumbre nos hace sentir con miedo, con angustia, con afán, irritables y con grande confusión mental y falta de concentración. Pero a Dios nada le preocupa. Dios no sufre de ansiedad. Dios no tiene dolor de cabeza. Nosotros somos que por el alto nivel de ansiedad tenemos que estar tomando medicamentos y fármacos para tranquilizarnos y poder dormir. ¡Qué pena! Los creyentes no debemos de acostumbrarnos a vivir tomando drogas para hacer relajar nuestro cuerpo. Nuestra confianza está en Dios. La Biblia nos manda a que confiemos en Él y no en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. Jesús, amados míos, sí supo mantener un balance emocional. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En medio de los momentos que vivimos, hermanos míos, yo quiero que sepa que Dios quiere que nosotros sigamos su plan glorioso. Cuando seguimos el plan que Dios nos ha dado, el propósito de Dios, no vamos a estar padeciendo de este problema emocional y espiritual. El propósito de Dios nunca fue llevar, de Cristo, nunca fue llevar a cabo sus propios planes, sino hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y eso es uno de los asuntos y problemas que nos atacan. Si las cosas no salen bien, es porque nos estamos saliendo del plan de Dios y eso nos hace vivir en ansiedad y terminar pecando, irritables, confusos, falta de concentración y otros problemas. Cristo quiere ser su paz. Aprendamos a vivir la vida cristiana y a seguir esa prescripción divina. No te excites en manera alguna. Padre, gracias por tu palabra. Úsala para traer bendición a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Qué placer tenerle nuevamente en esta noche y con el favor de Dios nos vemos mañana. Así que Dios le bendiga, buenas noches, buen provecho y nos vemos en la próxima.